muy interesante para nosotros. Gracias a Dios. Quiero invitarles para que ahí en su casa tome su Biblia y la abra en la carta de Pablo a los hermanos en Filipos, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 7. Capítulo 4 de la carta a los Filipenses, versículos 1 hasta el 7. Vamos a titular esta breve meditación de la palabra del Señor, regocijo en medio de la aflicción. Regocijo en medio de la aflicción. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios gobierne, que sobrepasa vuestro entendimiento, gobierne vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Regocijaos en medio de la aflicción. Nuestro regocijo no depende de las circunstancias del momento. A eso le podríamos llamar emoción, o tal vez también alegría. La emoción y la alegría son momentáneas porque dependen de las cosas efímeras, de las cosas pasajeras. Por ejemplo, los jugadores de fútbol cuando pueden meter un gol a sus contrincantes, entonces estallan en una gran emoción. Y también los seguidores de fútbol, cuando su equipo favorito mete un gol, estallan en emoción, en alegría. Nos puede traer también emoción, alegría, la compra de un carro, un viaje y otras cosas más. El regocijo o gozo en el cristiano perduran obviamente cuando viene de Dios. Cuando viene de Dios. El regocijo o el gozo del cristiano provienen de nuestra relación, de nuestra conexión con Dios y no de los bienes materiales que éste tenga. No depende del carro, de la casa, de la finca, de los buenos muebles, de la tecnología de última generación, de ropa de marca, de viajes turísticos, tampoco de la buena salud, de los buenos amigos, de los programas que se hacen constantemente en la iglesia, etc. No depende de ahí nuestro regocijo y nuestro gozo. En la Biblia encontramos muchos casos de personas que estaban atravesando momentos cruciales, pero ahí estaban llenos de regocijo y de gozo. Pero yo quisiera presentarles a la esposa de Job versus Job. Podemos ver que la esposa de Job, su regocijo le duró poco porque estaba
estaba puesta en los bienes materiales que ellos tenían, en sus riquezas, en su comodidad. Y todos sabemos que un día Dios le permitió al diablo que éste le quitara su familia y todos sus bienes, absolutamente todo. Y también le puso una enfermedad a Job que le cubrió desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. La mujer de Job, al ver esta situación, inmediatamente renunció a Dios y renegó contra él, porque su alegría estaba puesta en los bienes materiales, en todo lo que ellos poseían. En cambio, Job, podemos verlo adorando y alabando a Dios en medio de esa tragedia tan fuerte. Y él dijo: el Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y Job se mantiene firme, feliz, contento, agradecido con Dios en medio de tremenda tragedia. Y él incluso dice: si Dios me matare, en él seguiré confiando. Y dice: yo sé que mi Redentor vive. Porque su gozo, su regocijo no estaba puesto en las cosas materiales que él tenía. Su gozo y su regocijo venían de su relación con Dios y de su conocimiento que él tenía de Dios, y también de la esperanza futura que había en su alma. Y eso es lo que realmente produce gozo y produce regocijo. Cuando Pablo le escribe la carta a la iglesia en Filipos, esta no estaba pasando su mejor momento. Estaba atravesando por un tiempo de tribulación o persecución. Pero Pablo les dice: regocijaos en el Señor siempre. Amén. E incluso se lo repite: otra vez os digo, regocijaos. Tal vez los hermanos en Filipo le dijeron: hermano Pablo, pero ¿cómo podemos nosotros regocijarnos y gozarnos en medio de la situación que estamos viviendo? Pero Pablo le decía: regocijaos. Pero aquí hay algo muy interesante que debemos tener en cuenta, y es que dice: regocijaos en el Señor. Versículo número 4, regocijaos en el Señor. Es realmente en Él en quien podemos regocijarnos y gozarnos aún en medio de la aflicción y de la enfermedad. Aleluya. En medio de cualquier circunstancia. Pablo estaba preso en una cárcel en Roma, pero él estaba allí regocijado en el Señor y decía: yo sé en quién he creído. Y él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero la clave es: regocijaos en el Señor. Puede tener todas las cosas que usted quiera. Como dijo el Señor, puede tener el mundo en sus manos. Pero eso es pasajero. Amén. Pero el gozo y el regocijo que vienen del Señor no lo marchita,
cualquier circunstancia que venga a nuestra vida. Amén, amén. Somos felices en Él. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Pablo también le decía a otra iglesia perseguida, a la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia que afrontó muchas tribulaciones y persecuciones. Pero él les escribe en su primera carta, capítulo 5, versículo 16, estad siempre gozosos. Oiga, estad siempre gozosos. No por un momento. No por un momento. Siempre. Esa es la exigencia de Dios. Es el pedido de Dios. Que estemos siempre gozosos. Regocijados en Él. Porque en Cristo estamos completos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. En Cristo estamos completos. Gracias a Dios. Él es nuestro buen pastor. Entonces, ¿de qué depende el regocijo o gozo del cristiano? Podemos verlo ahí en el texto que leímos inicialmente, Filipenses capítulo 4. Quiero que tomen sus Biblias y vamos a mirar algunos puntos muy interesantes que nos muestra Pablo aquí en esta porción bíblica y que nos enseña de dónde proviene nuestro regocijo y nuestro gozo cristiano. El primero es de nuestra firmeza en el Señor. Óigalo bien, de nuestra firmeza en el Señor. Versículo 1. Así que, amados míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Nuestra firmeza en Cristo trae gozo y regocijo a nuestra vida. Sí, de verdad. Amén, amén. Cuando estamos aferrados, cuando estamos firmes en Cristo Jesús, eso es lo que realmente llena el corazón, la vida de un cristiano de gozo y de alegría. Sí, amén. Gloria a Dios. Los que tratan de vivir para el mundo y para Dios no pueden tener este regocijo y esta alegría. Como se dice por ahí coloquialmente, el que tiene un pie afuera y otro adentro en la iglesia, los que quieren servirle al diablo y servirle a Dios no pueden experimentar este gozo y esta alegría. Perdón, regocijo. Alabanzas al nombre de Jesús. Juan, ahora no solamente nuestra firmeza en Cristo no solamente produce regocijo y gozo en nosotros, sino que también lo produce en el resto de la iglesia y en los pastores. No hay mayor alegría para uno ver un cristiano que a pesar de las circunstancias, a pesar de que tenga que llorar, pero verlo firme en el Señor. En la segunda carta de Juan habla de esto. Perdón, en la tercera carta, versículos 3 y 4. Pues mucho me regocijé, dice Juan. Mucho, dice mucho. ¿Y por qué se regocijaba Juan? Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Dice Juan, eso me regocijó, eso me llenó.
Y el versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo, oiga bien, dice, no hay otro mayor gozo que al oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, nuestro gozo y nuestro regocijo vienen de nuestra firmeza, de nuestro arraigo en Cristo Jesús y en su palabra. Segundo, nuestro gozo y nuestro regocijo viene de que nuestros nombres están ya escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Volviendo a Filipenses, podemos leer ese hermoso texto, versículo 3. Creo que ustedes están ahí conmigo. El versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Qué hermoso saber que el día que nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas, ese día nuestro nombre quedó escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Y eso produce regocijo y gozo en nosotros. Aleluya. En el capítulo 10, versículos 17 al 20 del Evangelio según San Lucas, encontramos que después de que los 70 volvieron de hacer la misión que el Señor les encomendó, volvieron gozosos, regocijados, a darle buenas noticias al Señor. Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Llegaron muy contentos. Pero el Señor les dijo esto: no os regocijéis de que los demonios se os sujeten en mi nombre. Regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Amén. Sí, claro, podemos tener muchos éxitos, muchos logros, muchas cosas durante nuestra vida cristiana. Pero de nada sirve si nuestros nombres no estuvieran escritos en el libro de la vida. Amén. Pero lo más grande y glorioso es saber que ya nuestros nombres están allá. Alabanzas al Señor en el libro de la vida. Y eso nos produce seguridad, y nos produce gozo, y nos produce regocijo. Tercero, nuestro regocijo y gozo depende de la cercanía del Señor Jesucristo a nosotros. Sí, amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Sí, amén. Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Sí, amén. Pero cuando dice aquí el Señor está cerca, no se refiere que su venida a recoger la iglesia está próxima. No. El Señor está cerca se refiere a que el Señor está con nosotros. Amén, amén. Por eso entonces dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, Él nos está viendo. Él está viendo todo lo que nosotros hacemos, nuestros comportamientos. Todo lo está viendo el Señor. Y entonces dice, el Señor está cerca. O sea, cuídese. Pero eso de que el Señor está cerca produce en nosotros entonces un inmenso gozo. La gente del mundo está sin Dios.
están desprotegidos. No tienen el consuelo de Dios, la ayuda de Dios, la protección de Dios, la guianza de Dios, el consuelo de Dios, la provisión de Dios. No tienen a Dios en sus vidas. Pero nosotros podemos decir, gloria a Dios. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Amén, amén. Aleluya. Eso produce en nosotros regocijo, gozo, saber que Dios está ahí con nosotros. Gloria a Jesús. Que aun cuando estemos enfermos, Él está ahí, consolándonos, Amén. diciéndonos, no temas. Él está ahí. Gloria a Dios. Vea, yo le invito, hermano, para que salga, si tiene que salir al hospital, porque le toca trabajar estos días, salga confiado que el Señor es escudo alrededor suyo. Gloria a Dios. Porque así lo dice la Biblia. Sol y escudo es Jehová Dios nuestro. Amén, amén. Alabanzas al Señor. Si a Él va delante de nosotros protegiéndonos del mal, del peligro, de las obras del diablo. Sí, entonces eso produce en nosotros una alegría, un regocijo, un gozo en nuestra vida, en nuestro corazón. No estamos solos. Amén. Amén. Mi amado hermano que está allá usted humanamente solito en su apartaestudio, en su apartamento, en su casa, usted no está solo. Ahí hay un huésped invisible Gloria a Dios. Gloria a Dios. que está ahí para ayudarlo, para consolarlo, fortalecerlo. Qué maravilla es tener a Jesucristo. Aleluya. amén. Es lo máximo en nuestra vida. Amén. Es lo más grande. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pudiera tener buenos carros en su garaje. Pudiera tener muchas cosas, mucha tecnología en su apartamento. Pero si no tiene a Dios, usted está vacío. Amén. Está solo, está desprotegido. Sí, amén. Pero si tiene a Dios, viva tranquilo, hermano. Gloria a Dios. Viva tranquilo, Gloria hermana. a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuarto, ¿de qué depende nuestro regocijo y nuestro gozo? Que el Señor Jesús responde nuestras peticiones. Sí, amén. Gloria a Versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Gloria a Dios. Eso nos llena a nosotros. Que Él responde nuestras oraciones. Claman los justos y el Señor los oye. Clama a mí, yo te responderé. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres en mi nombre creyendo lo recibiréis. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Como Él está cerca a nosotros, Él escucha nuestras oraciones. Y eso Dios. produce en nosotros mucho gozo. ¿Qué padre de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Qué triste de la gente, de todas aquellas personas que no tienen este Dios verdadero, que no tienen este Dios vivo, que sus dioses son dioses muertos, son dioses falsos, son creación de la imaginación
y de la obra de las manos del hombre. Y miren lo que la Biblia dice en el Salmo 115. Salmo 115, lo invito para que abra su Biblia allí, usted mi hermano y usted mi amigo, y podamos establecer la diferencia de los dioses de la gente y de los dioses y del Dios nuestro. El Dios nuestro no es un Dios, el Dios nuestro es el único Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y aquí dice, hace un antagonismo entre el Dios verdadero y el Dios y los ídolos. Dice, Dios y los ídolos. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está tu Dios? Nosotros le respondemos, si la gente nos pregunta, oiga, ¿dónde está tu Dios? Nosotros le respondemos, nuestro Dios está en los cielos. Gloria a Dios. Todo lo que quiso, ha hecho. Amén. Este mundo en el cual vivimos, lo hizo este Dios. Aleluya. Los planetas los hizo este Dios. A usted y a mí nos creó este Dios. Amén, amén. Reconocer que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Esa vida que usted tiene proviene de Dios. Ese alimento que usted tiene proviene de Dios. Ese aire que usted respira proviene de Dios. Esa luz que lo está alumbrando en esta mañana proviene de Dios. Y aún la noche, las tinieblas de la noche provienen de Dios porque Él hizo el día y la noche. Sí, amén. Aleluya. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. ¿Y por qué no? Permítanme decirles, yo creo que Dios quiso que viniera esta pandemia a este mundo, para que los seres humanos puedan reflexionar que hay Dios en el cielo y que ante Él se doblará toda rodilla. El más fuerte, el más valiente, está escondido ahora. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, pero nuestro Dios habla. Amén. En esta mañana está hablando. Gloria a Dios. No que yo sea Dios, pero está hablando por medio de mí. Tienen ojos, mas no ven, pero nuestro Dios sí ve. Amén. Gloria a Dios. Orejas tienen, note que no dice que tienen oídos, porque los dioses muertos no tienen oídos, tienen orejas. El oído lo tenemos nosotros y lo tiene Dios. Oye nuestras oraciones, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Puede haber un mortecino al lado de él, de ese Dios, y no siente su olor putrefacto. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Donde los colocan, ahí se quedan para siempre. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y aquí hay una invitación de Dios a la gente, al ser humano, a su pueblo, a que confíe en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Oh Israel, confía en el Señor. Aleluya. Él es tu escudo Gloria a Jesús. y tu ayuda. Casa de Aarón, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Gloria a Dios. Oiga esto tan bonito, yo creo que aquí se refiere ya a la iglesia del Señor, a todos los que en todo el mundo tememos a Dios. Los que teméis a Dios, confiad en Él. Aleluya. Amén. Él es vuestra ayuda y Él es vuestro escudo. Aleluya. Gloria Amén. a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces nuestro regocijo y nuestro gozo proviene de la cercanía de este Dios hacia nosotros. Qué bonito saber
que el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el Amén. fin del mundo. Gloria a Dios. Ahí donde usted está, ahí con su familia hoy solo, ahí está Dios. Sí, Aquí con nosotros está el Señor. Gloria a Amén, Jesús. aleluya. ¡Qué bendición! ¡Qué afortunados somos! Razón tenía el salmista para decir, bienaventurado aquel a quien el Señor escogiere y atrajere a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, sin nosotros merecerlo. Al que no era pueblo, Dios lo llamó y lo hizo su pueblo. Aleluya. Para andar con nosotros. Aleluya. Quisiera invitarlos a leer 2 Corintios, el capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hay una gran diferencia. En los templos que están adornados por los ídolos y nosotros que somos el templo de Dios. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Leámoslo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Den gloria al Señor. Aleluya, amén, Gloria a amén. Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Y termina este texto hermoso con un mandamiento, con una orden. Así que, por esa presencia gloriosa con nosotros, en medio de nosotros, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas tan gloriosas de la Aleluya. presencia de Dios con nosotros y en nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios. Amén. Quinto, ¿qué produce nuestro regocijo y gozo a los cristianos? La paz de Dios en nuestros corazones. Amén, sí, amén. La paz de Dios en nuestros corazones. Volvamos a Filipenses, donde estamos ubicados en nuestra enseñanza. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ah, qué maravilla. Amén. Dios. Gloria a Esta paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No hay filósofo, Gloria a Dios. no hay científico, no hay hombre sabio que pueda describirla. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. La paz de Dios es un regalo que el Señor nos ha hecho. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dijo el Señor Jesucristo a sus seguidores. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La gente en la situación que está viviendo, que se está viviendo en estos días, a la gente la está consumiendo la angustia. Sí, desesperanzados. Lloran sus muertos. Qué tristeza y qué dolor se ha arraigado en lo más profundo de sus almas, de sus corazones. Oiga, pero yo digo focosa pero respetuosamente cuando voy al entierro de algún hermano en la fe, y digo, nosotros los cristianos, cuando muere uno de nuestros familiares o amigos que son cristianos, con un ojo reímos y con el otro lloramos.
Como humanos obviamente nos dolemos y lloramos, pero como cristianos, como hijos de Dios, nos gozamos, nos regocijamos, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia. Gloria a Dios. ¿De qué otra fuente viene nuestro regocijo y nuestro gozo? Viene de aquella esperanza que tenemos por las glorias que vienen tras nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Escúcheme, por las glorias que vienen tras nosotros. Romanos capítulo 8, verso 18, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera Gloria a Jesús. que ha de manifestarse en nosotros. Aleluya. Oh, santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. A nosotros nos persigue las glorias del Dios Todopoderoso. Amén. Tras nosotros viene una avalancha de gloria, de grandeza y de poder. Gloria a Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y eso llena nuestro corazón de regocijo y de gozo. Porque nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Aleluya. de donde esperamos al Señor, al Salvador de nuestras almas. Alabanzas al nombre de Jesús, y quisiera compartirles lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Qué hermoso ese texto de la palabra del Señor. Amén, capítulo 1. Mire lo que dice Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer, que por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible o inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Jesús. Aleluya. Su nombre bendito sea la gloria. Eso produce en nosotros regocijo y gozo. Y por último, un gran generador de gozo y de regocijo en nosotros es aquella promesa del Señor Jesús que dice que Él volverá otra vez a llevarnos a sus moradas celestiales. Aleluya. El recogimiento de la iglesia está cerca. Sí, amén. Cristo viene pronto. Amén, amén, amén. Maranata, Aleluya. el Señor viene. Gloria a Jesús. Ay, y eso sí que llena, de verdad llena nuestras almas de gran gozo y regocijo. Y lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia entre los tesalonicenses en el capítulo 4, a partir del verso 13. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Oiga esto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entre todos los miles de personas, 153,000 personas que mueren al día, Cristo hace la diferencia. Bendito Señor Jesús. Los que mueren sin Cristo, para ellos y para sus dolientes es de gran tristeza, de dolor profundo. Y dicen, perdimos a mi papá, perdimos a fulano de tal. Pero cuando un cristiano muere, no lo perdemos, lo ganamos. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Nosotros sí tenemos la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, porque el que muere en Cristo no muere, sino que duerme. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alégrese y dele un aplauso a este Jesús que nos trajo la esperanza bienaventurada. Alabanzas al nombre de Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, alabanzas al nombre del Señor. Y el apóstol termina diciendo, por tanto, alegraos, regocijaos, gozaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí está el regocijo y el gozo del cristiano. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿En dónde está su regocijo y su gozo? Mi amado hermano y mi amado amigo. Tal vez no es regocijo ni gozo, sino emoción y alegría. Y eso pasa. Eso se acaba. Lo que es de la carne, dijo el Señor, carne es. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Amén. Dele gracias a Dios. Alabe el nombre del Señor Jesús por su palabra. Dele gracias a Él. Adórelo y dele gracias por esa esperanza, por ese gozo, por ese regocijo que hay en su vida. Fruto de todo esto que les he predicado. La paz del Señor Jesús.